Se pide que encontremos una función exponencial para el gráfico, pero mirando este gráfico cuidadosamente. Aviso: como el x-axis tiene una escala lineal pero el y-axis tiene una escala logarítmica, así que esto se llama un gráfico semicoordinario, y nuestro objetivo es encontrar una función exponencial para este gráfico. Entonces, si ignoramos el hecho de que el eje y es logarítmico, debemos reconocer que esta línea tiene un intercepto de -1, y luego si utilizamos el intercepto y este punto aquí, debemos poder determinar bien la pendiente de la línea. Avanzando de izquierda a derecha, aviso como tenemos que mover 2 unidades cambiando, y es 2 y mover 3 unidades correctas. Así que el cambio de x es 3, y por lo tanto la pendiente de esta línea es 2, 3. Así que normalmente escribiríamos la ecuación de esta línea en forma de y igual 1010 más b. Pero ahora, porque el y-axis es una escala logarítmica que vamos a reemplazar, y con el registro natural de g de x. Pero todavía podemos reemplazar m con 2, 3 y b con el intercepto y d, 1. Así que tenemos el registro natural de g de x es igual a 2, 3x, 1. Y ahora va a escribir esta ecuación de registro como una ecuación exponencial, y desde que tenemos registro natural, esta es la base de registro e, así que es la base, la cantidad 2x, 1 sería el exponente, y el número sería g de x, así que empezar en la base y trabajar alrededor del signo igual. Podemos formar la ecuación exponencial elevada a la potencia de 2, 3x menos 1 db igual g de x. Otra vez, e a la potencia de 2, 3x, 1 db igual g de x, así que esta es una función exponencial. Pero ahora necesitamos escribirlo en forma de g de x es igual a por b aumenta el poder de x, así que primero utilizaremos la propiedad del producto de los exponentes. Podemos escribir esto como g de x igual al 2, 3x e al -1. Ahora, use una multiplicación de propiedad conmutativa y cambie el pedido aquí. Tenemos g de x igual al 1x al 2, 3x. Pero también vaya adelante y escriba esto como g de x igual al -1x a Siemens igual al reciprocal de 1, y luego podemos escribir al exceso de 2, 3. Al 2, 3 aumento al poder de x, así que ahora es en forma de g de x es igual a por b aumenta el poder de x. Pero vamos adelante y obtenga nuestra aproximación decimal para 1 y al 2, 3. Así teníamos g de x igual 1 dividido por e al -1. Para 4 lugares decimales esto sería aproximadamente 0.3679. Y ahora tendremos nuestra aproximación decimal para el 2, 3. Así que esto será aproximadamente 1.9477. Aquí está la forma exacta de la función exponencial que representa el gráfico semilog, y aquí está la función exponencial aproximada para el gráfico semilog. Espero que esto fue útil.